Bienvenido a este nuevo capítulo de Comunica con Darío. Hoy cambiamos un poco el concepto, es una charla más informal y nos acompaña Luis Alberto, quien es director de planta de Más México y nos va a platicar sobre su vida, su experiencia y el reto que tiene de tener contacto, comunicación con más de 1000 colaboradores. Luis, amigo, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Darío? Bien, bien. Pues, qué bueno. Primero agradecerte por animarte a grabar conmigo. Ya había pasado un descanso de 15 días en que no había subido ningún video, así que lo estás reestrenando. Refrescando. Muy bien, excelente. No, pues muchas gracias a ti, sobre todo por la oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta y pues es la básica. ¿Quién eres, Luis? ¿A qué te dedicas? ¿En qué la giras? Ok, pues mira, yo soy Luis Alberto González, Llamas, y vengo del norte del país, de Chihuahua. Chihuahua. Y pues yo inicié mi carrera en Ciudad Juárez, estudié en el TEC de Chihuahua, pero estuve trabajando en Ciudad Juárez por 24 años. Luego tuve la oportunidad de irme a vivir un año a Japón, y después de Japón regresé, estuve otro tiempo en Juárez y me fui a trabajar, me ofrecieron la oportunidad en Colima, y de Colima pues ya me vine para acá, para León, para trabajar antes era Honda Lock México, ahora es Más México, o que viene siendo Minidea Mitsumi. ¿Okay? Mitsumi, sí. Entonces, un reto. Es un reto. Sí, fíjate, siempre he tenido esa cuestión de trabajar con compañías japonesas, porque yo inicié con la de Ciudad Juárez, que pertenecía a Chrysler, pero después ya hubo una venta de Chrysler y nos adquirió Yasaki. Y a partir de ahí, desde entonces, siempre he estado trabajando con compañías japonesas. Bien. Entonces ha sido un buen reto. Y bueno, platicabas que te fuiste a vivir un año a Japón. A Japón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser mexicano, tener una cultura pues ya muy arraigada? Porque te fuiste que de 30 y tantos, 33 años más o menos. 33. Estar un año ya con una cultura, pues, sí, totalmente distinta. Y luego regresas a trabajar en empresas de origen japonés. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el reto del cambio de cultura y entender cómo es que viene alguien con una cultura, o sea, nació en Japón, tiene su cultura, su educación, y de pronto venir a trabajar con mexicanos? ¿Dónde está el reto ahí? Fíjate que sí es un reto bastante fuerte, sobre todo para ellos. Yo, cuando fui a Japón, pues yo siempre tenía la mentalidad de que, ahora sí como dicen, ¿no?, nuestros dichos, al pueblo que fueres, haced lo que vieres, ¿no? Y a mí siempre me gusta que se hable bien de nosotros. Entonces yo siempre seguí todo lo que me estaban enseñando, todas las reglas, toda la cuestión de la metodología japonesa, de su manera de trabajar, y pues tratar de absorber todo eso. Pero en el caso de los señores japoneses, los colegas japoneses, sí les es un poquito más difícil comunicarse. Yo para ir a Japón me preparé un poco para aprender un poquito de japonés antes y que no fuera tan difícil el cambio, ¿no? Pero ellos es muy difícil que hablen otro idioma. Es como que tuvieran un paradigma de comunicarse en otro idioma. Entonces siempre lo hacen a través de alguien que les esté apoyando con la traducción. Y eso es lo que hace un poquito difícil la comunicación. Bien. Así que Luis, fíjate, antes de entrar en materia, bueno, te planteo unas preguntas, pero luego así soy, me gusta cambiarlas. Adelante. Hace ya como 15 días, un mes, saqué un video donde platicaba con una amiga que tiene un negocio todo lo relacionado a comercio exterior, importaciones, exportaciones, y platicábamos del reto que conlleva platicar con un cliente en otro idioma, ¿no? A veces incluso ella me comentaba que él hablaba portugués, ella español, y terminaban hablando en otro idioma porque no se entendían mucho ahí el lenguaje común. En ese sentido, en comunicación y entendiendo un poco el concepto que dices, ¿qué tan complicado, qué tan difícil es ser Luis? O sea, como es Luis hablando en español, como amigo, cotorreando, diría yo, y de pronto hablar en otro idioma con un japonés, con otra cultura, pero sobre todo la barrera del idioma. ¿Cuál es la complejidad? Fíjate que la complejidad está básicamente en saber por dónde llegar a otras personas con otra cultura, con otra manera de pensar muy diferente a la nuestra, y sobre todo que si no hablan tu idioma o no hablan un inglés, por ejemplo, estás en manos de terceras personas.
Entonces tienes que aprender a explicar qué es lo que quieres decir de una manera muy sencilla para que el que va a traducir interprete correctamente lo que estás diciendo. Claro. Sí. Entonces ahí es donde está el reto. Todo cuenta, ¿no? La Todo forma cuenta. en la que te expresas. Sí, la todo. manera como te expresas. Ellos, los japoneses, nos critican mucho que nosotros, para decir sí, damos mucho recorrido para decir sí. Ajá. Y ellos son muy al grano, ¿sí? Entonces tienes que aprender cómo comunicarte de una manera más sencilla, más lógica, para que puedan entenderse. Sí. Sobre todo por la cuestión de las culturas tan diferentes. Sí, es eficiente. Y además, así somos los latinos. Le damos vueltas, nos gusta hablar mucho. Sí. Algo que en O ya es que 2 está el minutos. síndrome del Cantinflas. Tal cual, ajá, y nos encanta. Pero pues es parte de una, Sí, de una es cultura. parte de. Hasta que te encuentras japoneses, por ejemplo, en este caso que yo trabajo con japoneses, con los que ya un tanto van entendiendo cómo somos nosotros y entonces empiezan a enrolarse más. Entonces es muy, muy interesante la actividad con ellos, pero a veces batallan mucho con la cuestión de la tropicalización. De acuerdo, ¿Sí? de acuerdo. O sea, porque a ellos no les queda muy claro por qué nosotros como mexicanos somos como más cabezas duras para entrarle a ser más ordenados, más disciplinados, etc. Entonces, pues es la parte donde se vuelve un poquito complicado. Y tú estás en medio. Porque al final, digo, lo pienso con mucha sinceridad, el mexicano que vive en México, pues estamos arraigados a nuestra cultura y tampoco tendríamos por qué cambiarla. No, claro que no. Y al final tú estás en ese medio donde eres mexicano, entiendes cómo piensa el mexicano, cómo actúa el mexicano, pero te toca también comprender a los jefes, a la otra cultura. Sí, fíjate que lo importante aquí es no que cambies tu cultura, sino tu visión de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes seguir siendo el mexicano de siempre, pero lo que sí es, ¿qué puedo aprender de otra cultura, no? Claro. Por ejemplo, ellos son muy ordenados y terminamos hablando de las 5 S y cómo nos impactan en el trabajo, etcétera, etcétera. De tal modo que es donde yo trato de enrolar y tratar de hacer cambiar esa parte de nosotros, de que entendamos de que no nos quieren cambiar nuestra cultura, nos quieren cambiar a veces nada más un pensamiento o una manera un tanto ilógica de que a veces nosotros nos comportamos. Totalmente. Entonces yo, de manera que trato de ayudar, es que yo siempre estoy platicando con la gente de operativa, con los administrativos, e incluso los martes, que es cuando nosotros tenemos ingresos de personal operativo y staff, yo voy siempre y platico con ellos. Entonces yo les doy el enfoque de 5 S, pero orientado a por qué es importante, ¿verdad? No tanto de que, es que hay que barrer, trapear, sacudir, no es nada más eso. Es el impacto de llevar una aplicación de una metodología, cómo nos puede beneficiar en el trabajo. Sí, y reforzando un poco lo que decías, es cierto, el cambio de visión es progreso, porque si no, no hay mejora continua y estancamiento. Exacto. Y obviamente las demás culturas van mejorando, van creciendo y te superan y simplemente te quedas, que es un poco lo que nos ha pasado al latino. Somos tan arraigados y hoy se habla mucho de defender nuestra cultura como si cultura fuera un sinónimo de bueno. Ajá, y pues cultura es cultura. Punto. Claro, la cultura es... Hay que evolucionar, sí, de acuerdo. Son aspectos culturales y son aspectos, digamos, culturales industriales, ¿no? Sí, sí. Que es la parte en la que cualquier extranjero que viene a México o tú que vas a otro país, buscas cómo sacar provecho de esa cultura. Sí. ¿Sí? Entonces es lo más interesante de eso. Abrirte al mundo y a las oportunidades. Sí, o sea, tienes que dejarte llevar y obviamente tienes que decir, hasta aquí. No es porque ellos lo hacen así, yo también lo voy a hacer. No me voy a volver un japonés de la noche a la mañana porque soy mexicano. Claro, claro. Sí, incluso eso sería el otro extremo, la parte negativa. Exactamente. Luis, y ahora sí, retomando, te platicaba un poco acerca de este storytelling del camino del héroe, pero aterrizándolo un poco más al tema es, ¿cómo sale Luis de Chihuahua siendo joven? No sé cuáles eran tus sueños, tus aspiraciones. ¿Y cómo acaba Luis en León, en una empresa transnacional? ¿Qué ocurrió? Cuéntame esa historia y dónde estuvo el punto de inflexión. Pues fíjate que está súper interesante. Yo la verdad es que yo he tenido en mi vida nada más 2 compañías, aunque suene que he estado en varias, pero han sido las mismas, ¿no? La primera compañía, te platicaba, pertenecía a Chrysler. Chrysler nos vendió al grupo Yazaki. Luego, cuando yo decidí cambiar de compañía para conocer otros aires, sí, otra manera de trabajar, fue que llegué a León, porque un amigo mío que trabajaba también en la otra compañía me dijo, oye, ¿por qué no vienes a una entrevista y vemos de aquí qué surge? Entonces, yo, cuando estaba en la otra compañía, pues, y comparada con esta, hay una diferencia
tanto grande. En la otra compañía inició con puros mexicanos y siguió con puros mexicanos normalmente y no había expatriados. El cambio radical fue cuando vengo a esta compañía en León y es que tenemos una gran plantilla de japoneses en la compañía. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a buscar cómo enrolarme con ellos, porque aunque ya tenía la experiencia de trabajar con japoneses y vivir en Japón, no es lo mismo cuando ya los tienes en el día a día metidos en tu planta. Entonces ahí es donde empieza lo padre, lo interesante y buscas enrolarte, sobre todo que en la compañía aquí en Silao, que es donde está la planta, cada 5 años cambian de presidente. Entonces, pues cada 5 años, que yo ya tengo 11, hasta ahorita he tenido 3 presidentes. Y eso lo vuelve un poquito como que cada uno trae su manera de pensar y entonces ahí es donde te tienes que buscar cómo enrolarte. Bien, sí, claro. Y el punto de inflexión entonces lo encontrarías en pues en este cambio de paradigma que no todos pasamos. Bueno, León particularmente, estamos grabando en la ciudad de León, es muy tendiente ahora a eso. Hace 20 años, 25 años, no, era impensable, era el calzado y nada más. Exacto. Hoy como que ya suena hasta normal de, trabajo con alemanes, con japoneses, sí, con otras culturas, pero ese sería como la inflexión en la que te abrió la perspectiva. Exacto, o sea, yo veía en mi entorno, por ejemplo en Colima, que es una ciudad muy pequeña, pues yo era la compañía más grande era nuestra compañía la más grande del estado. Aquí pues somos parte de un conglomerado de compañías, como decías tú, ¿verdad?, de diferentes países. Y tienes la oportunidad de interaccionar con otros directores de planta y vas enriqueciendo tu manera de hacer tu trabajo. Entonces, como dices tú, el punto de inflexión es entrar a un grupo en el que puedes compartir ideas y en donde puedes inclusive decir, oye, estoy teniendo este problema, ¿tú cómo lo estás enfrentando? Entonces, eso es lo padre de tener una relación más grande con más compañías que son transnacionales. De acuerdo. Y por ejemplo, Luis, en ese reto de trabajar en una empresa primero grande, con muchos colaboradores, pues imagínate, si a veces ponernos de acuerdo entre 2 personas puede llegar a ser muy complicado, pues ya no digamos 1000 personas. Hace rato me decías que has trabajado hasta con 3000 personas. Pues ese es un reto mayúsculo. Es más, sí, ni me lo imagino. La pregunta es, hablando de eso, o sea, tú estás abierto a ese cambio de paradigmas, el querer aprender continuamente. Hace rato decíamos la mejora continua. La mejora continua. ¿Cómo es que tú, con 1000 personas a tu cargo, logras o intentas transmitir ese cambio de mentalidad que tú dices, a mí me transformó? ¿Cómo es que se lo puedes plasmar a 1000 personas para que se entienda, sobre todo este cambio de idea de, pues no es un trabajo, sino es una cuestión de mejora de tu vida diaria, claro, de profesionalización, de hacer las cosas lo más cercano a lo perfecto y no simplemente como por cumplir? Que sí es una cultura muy mexicana. Yo llego 8 horas y me voy como salgan las cosas. Y si me quieres correr, liquídame. ¿Cómo haces sí, que la gente cambie ese chip? Mira, es muy, muy difícil en una compañía decir que yo manejo las 1000 personas. Es muy difícil, ¿sí? Tratas de interaccionar lo más que puedes con el personal cuando se acerca contigo de cualquier nivel. Pero aquí lo importante es crear un grupo de trabajo. A través de este grupo de trabajo puedes empezar a desplegar, ¿sí?, tus ideas o lo que tú quieres. Hoy en día es un poquito más difícil la comunicación porque estamos muy perdidos en el celular, ¿sí? Entonces la gente vive a través del celular y eso es algo que le resta mucho a la comunicación. Yo les digo, ¿cómo es posible que vas a la cafetería y está un grupo de 10 personas y todos están en el celular? Les digo, oigan, ¿están chateando entre ustedes? ¿O cómo se están comunicando, no? Entonces, aplicas la manera de interaccionar con ellos, pero lo tienes que hacer a través de toda la gente que trabaja contigo. Yo no puedo decir que trabaja para mí, porque no trabajan para mí, trabajan para la compañía, pero tenemos la base de gerentes que son los que desplegan hacia abajo la información, pero yo en lo personal también trato de interaccionar más con la gente. Se ríen de mí porque, o sea, algunos se sorprenden porque yo voy por los pasillos y saludo a la gente, a muchísima gente la saludo por su nombre, porque las personas son importantes. Claro. Y la gente se siente importante cuando le hablas por su nombre y no que le grites, oye, mejor dile su nombre. Y entonces es la manera como te vas comunicando, voy haciendo mis lazos de comunicación, pero yo solo no podría. Por eso la gente que trabaja conmigo
ellos a través de ellos buscamos que se haga también la comunicación. Sí, o sea, primero humanizas el trabajo. claro. Sí, claro, el hablar Sí. por tu nombre es un concepto totalmente yo, distinto. Claro. No. Y la segunda, es cierto, o sea, cuando tienes tanta gente a cargo, pues al final sí, es imposible. Es más, no te daría la vida. Son 365 días al año, casi que ni viendo a 3 personas diario y no descansando domingos, entrevistándote, los vas a conocer. Y aparte, quiero pensar que en enero no son los mismos que llegan a diciembre. Entonces, es imposible, prácticamente. Exactamente. Tienes que hacer primero esta planeación, trabajo en equipo, y al final es, como dices, ir piramidando la información. Que hay un tema, a mí me apasiona mucho, que es la comunicación efectiva. Que es parte de la comunicación, pero pues la comunicación es, te doy un mensaje y si lo entiendes bien y si no, pues ni modo. Pero ahí hubo un mensaje que se transmitió. Pero la comunicación efectiva es cómo Luis tiene una idea que pretende aterrizar hacia toda una organización, hacia una parte de la organización, y al final para que esa idea llegue en la pirámide, desde el que está hasta arriba hasta abajo, tal cual tú la contemplaste. Bueno, como siempre se distorsiona un poquito la idea, ¿no? Entonces yo lo que trato es que cuando hacemos un comunicado oficial de la compañía o una idea que traemos en la compañía, lo desplegamos a nivel gerencial, pero a mí me gusta ir abajo a ver si llegó la información como dijimos, y empiezo a explorar en los niveles medios, en los niveles operativos, a ver si llegó la idea igual que como se dijo desde arriba, porque a veces llega distorsionada. Sí. Igual, de abajo hacia arriba, muchos operativos vienen con algunas ideas y cuando llega acá arriba ya está totalmente cambiada. Ahora tenemos también un sindicato. Tenemos que ser muy cuidadosos con la cuestión sindical porque se puede distorsionar la información. Entonces, yo trato siempre de que cuando se permea algo, ir a confirmar que realmente fue como yo dije. Si en el camino alguien me detiene y dije, están diciendo esto, ¿es cierto? A ver, vamos a ponerlo claro. Creo que se está distorsionando. Sí. Y lo aclaras. Pero si no vas a todos los medios a tratar de encontrar qué está pasando, nunca te vas a enterar que abajo hay una ebullición o por aquí hay una ebullición en la que te va a pegar de pronto si no estás poniendo atención en lo que está sucediendo. Es un plan, o sea, Es un plan. Lo planificas, ¿no? Sí, no sí, es claro. improvisado, ¿no? Un día te levantas y dices, oye, hoy lo voy a hacer así. Ajá. Okay. ¿Y cómo haces ese plan? O sea, te levantas y dices, mensualmente tengo que ir estructurando si la estrategia funciona, si no funciona. Bueno, mira, es que nosotros dentro del desarrollo de la compañía, pues tenemos un objetivo que es que haya, como dicen, profit, que haya ganancia, ¿sí? Y la ganancia pues ya nos la vienen indicando desde arriba, ¿no? Desde el corporativo. Y entonces tienes que buscar las maneras de cómo lo vamos a hacer. Y es ahí donde entra la cuestión de la organización de la mejora continua y lo que le llamamos nosotros el Kaizen, ¿sí? Que es hacer mejoras. Entonces, si no estamos pegándole al profit que nos están pidiendo, pues tienes que diseñar estrategias con tu nivel gerencial para después ver cómo las vamos a implementar en piso. Lo más fácil es decir, vamos a recortar el presupuesto para que haya más ganancia, pero hay que ser muy cuidadosos también con eso, porque puedes cortar dinero que después te va a hacer falta. Entonces, son las estrategias que hay que ir organizando. Bien. Pero no surgen de la noche a la mañana, ¿verdad? Tienes que estar buscando dónde tienes tus puntos débiles dentro de la compañía. Y puedes tener muchos puntos débiles, pero habrá puntos débiles que no te van a, aunque los resuelvas, no te van a dar ganancia. Entonces tienes que enfocarte en los que verdaderamente te están afectando. De acuerdo. Liz, y a ver, un tema que también luego me lo pregunto mucho y ojalá me lo puedas resolver. Veamos. Son 1000 personas. Entiendo que no tienes contacto con todos, pero al final la brecha generacional, no sé qué rangos de edad se manejan o cuál es el promedio de edad que se tiene. Pero en 1000 personas te vas a encontrar gente que es la generación, que era la generación X o hasta más, ¿no? Boomers y de todo. Los baby boomers, o incluso llegas a los centennials, que creo son los que están ahorita ingresando a laborar. Ajá. El tema es, ¿cómo logras? Hace rato decías, llegas a un sitio y ves que todos están con el WhatsApp y así ocurre. O sea, esta generación de cristal o Está el celular en la mano todo el tiempo. Pero aparte, así se comunican, pero es que así nacieron. O sea, ese es un tema. A nosotros, somos generación, pues nos tocó como que la primaria, en donde todavía jugábamos y platicábamos, y si querías hablar a alguien, pues es ir a conocerlo. Exacto. Y superar ese miedo a enfrentarte a la persona y lograr generar una conexión. Pero esta generación ya no, o sea, nacieron con WhatsApp
nacieron con Integrado. teléfono prácticamente. Sí, Ajá. sí, o sea, ya el smartphone, ¿cómo se dice? Smartphone es algo ya natural, hasta en niños muy pequeños, ¿no? Exacto, o sea, no conciben otra realidad. Y entonces, justo ayer platicábamos cómo luego puede llegar a ser un reto el pedirle, oye, llámale a tal persona, o ve y habla con tal persona, porque la respuesta es, ya le mandé mensaje. Ajá. Y para nosotros también puede ser como todo es un choque emocional de decir, pero si te pedí que le hablaras, nosotros lo percibimos como, toma el teléfono, márcale o ve y visítalo. Exacto. Pero para ellos hablarle, pues también ya es mensaje. O simplemente, oye, hiciste lo que te dije, sí, ya le mandé un correo. Exacto. Pero hasta ahí llegó. Oye, ¿pero qué te dijo? Pues estoy esperando que conteste. No, o sea, manda el correo como una formalidad, pero llámales. Exacto. Porque tienes que ganar tiempo. De otra manera, te puede contestar en 2, en 3 días y ya perdiste 2, 3 días en estar esperando una respuesta y luego el otro ni siquiera está acostumbrado a estar revisando correos. Exacto. Pero por otro lado está el otro extremo, que es los baby boomers, incluso una generación que ya está cerca de salir del mercado laboral. Sí. Pero tú mandas un correo que ya tiene que 30 años de existencia. Ajá. Y les cuesta leer el correo, les cuesta ver que se fue a spam o el WhatsApp. Es como que sí estoy familiarizado, pero no tanto en los grupos, ahora ya que se arman comunidades. O sea, hay muchas herramientas que te da la tecnología. Y entonces tienes esas dos generaciones ahí puestas y los que están en medio. Muchas generaciones. Ajá. Cuando tienes una organización tan grande, tan amplia, tienes que crear un lenguaje universal dentro de la organización para que todos lo entiendan. ¿Cómo rompes esas barreras? No, mira, lo que pasa es que si tú quieres tener dices, pues yo soy de cierta edad, voy a poner pura gente de mi edad para comunicarnos mejor. Pues sí, pero eso es para mi beneficio. Pero ¿qué pasa cuando más abajo toda la gente es mucho más joven de ese nivel? Entonces lo que tienes que hacer es de una manera estratégica, tener gente que se pueda comunicar contigo, pero gente más joven que también se pueda comunicar con los más jóvenes. Entonces de esa manera es, por ejemplo, la compañía ahorita, a lo mejor la base de directores somos más grandes, pero los que nos siguen, que son ¿cómo se llama? Lo que le llaman otros un top, ¿sí? Ya son chavos, por decirlo así, son más jóvenes. Y ellos son los intermediarios entre los más jóvenes y nosotros. Pero también uno más grande, pues no se puede quedar en el que todos piensen, ya está grande, no entiende de esto. O sea, te tienes que estar actualizando constantemente. Y como dices, no cualquiera tiene la idea de actualizarse, no cualquiera puede manejar un correo con destreza, o sea, pero pues tienes que entrarle, ¿no? Porque estás en una organización y una organización que te demanda mucho. Claro. Entonces, los mandos medios dentro de la organización, que son más jóvenes, te ayudan a comunicarte con la gente más jóvenes y de las diferentes generaciones, como estamos hablando. Sí, ese también es otro reto y bien lo dices. O sea, son empresas que buscan excelencia y cuando una empresa busca excelencia, lo mínimo que espera es que la gente también se desempeñe de esa forma, con excelencia, pero o sea, caer en cuenta de lo que te demanda como colaborador es un reto complejo. Sí, y pues ahí entra otra vez la cultura, ¿no? Por ejemplo, en la compañía que estoy actualmente, pues hay japoneses, hay mexicanos e inclusive hay de otras nacionalidades. Ahorita como tenemos un grupo de alemanes. Y tú ves la manera de trabajar de los alemanes que están ahorita en la compañía y los japoneses y los mexicanos y dices, wow, ahora sí tienes que buscar el modo de integrar toda esta gente. Sí. Y no es tan fácil. Es difícil. Sí. Bueno, y hablando, sigue siendo comunicación, pero hablabas de los sindicatos. Eres un experto en negociar. Es más, lo vives día a día y al final, cuando lo vives y cuando lo practicas es cuando te vuelves un experto, no cuando lo estudias y lo investigas. Bueno, las dos cosas van de la mano, pero estar ahí... Sí, pues sobre todo tienes que ser muy cauteloso. Y sobre todo que te enfrentas a viejos lobos de mar. No se digan los sindicatos, o sea, es gente que si algo sabe es negociar. No sé lo demás, pero si es experto es en negociar. Claro, es su trabajo. Es su trabajo, exacto. Al final de cuentas. Primero, ¿cuál sería o cuál recuerdas que haya sido tu mayor reto en una cuestión de negociación? Hace tiempo me comentabas una ahí que me pareció muy interesante, la forma en la que lo manejaste. Y además de cuál es tu mayor reto, si pudieras dar un consejo a alguien que intenta aprender a negociar, ¿cuál sería el consejo más importante que tú le podrías Mira, primero tienes que documentarte.
con un sindicato no puedes llegar así como que, ay, hoy me levanté y tengo una plática con el sindicato para las negociaciones anuales, ¿no? O sea, primero tienes que tener todo el background de lo que vas a buscar, de lo que vas a ver, tienes que documentarte, porque si vas a ir a pelear un incremento salarial con ellos, pues tienes que exponer por qué sí, por qué no, ¿sí? Entonces, pues yo lo que les digo cuando vamos a negociar, chavos, primero que todo, calma. Vamos a saber qué es lo que quieren y entonces de ahí partimos nosotros con lo que ya preparamos, porque nos tenemos que preparar, ¿no? Nosotros llevamos datos de índices de inflación, cuánto se está pagando en ciertas partes de la República, cuándo fueron las últimas negociaciones a nivel Guanajuato, cuáles fueron los promedios que se dieron a las diferentes compañías y tienes que llevar mucha información, ¿no? E inclusive preparamos y presentamos la información y les decimos, a ver, con todo esto, ¿por qué me pides X cantidad de dinero si no se ve que sea lo mismo en todas las plantas? Entonces, de ahí partimos. ¿Y tu mayor reto? Pues mira, mi mayor reto casi creo que fue el año pasado, porque pues con esto de las nuevas reformas que se están implementando, tienes que ser otra vez muy cauteloso, ¿no? Pero la que está muy fuerte ahora es la norma 035, que es la del acoso laboral, acoso sexual, acoso, etcétera, ¿no? Entonces, el mayor reto es que no se sientan acosados, que no se sientan que quieres imponer tu voluntad. Entonces, lo que tienes que hacer es hablar con el conocimiento de causa de lo que traes. Y, por ejemplo, el año pasado sí nos llevó, no te miento, desde las 9 de la mañana como hasta casi las 12 de la noche la negociación. Entrábamos, salíamos, y al final de cuentas tuvimos una buena negociación. Y la gente quedó un tanto satisfecha. Pero ahora las cosas ya cambian, Darío, porque ahora no es nada más que nos sentemos aquí a negociar y el sindicato y nosotros llegamos a un acuerdo. Ahora la cuestión es que ese acuerdo se tiene que llevar a la plantilla laboral y entonces decirles que tienen que votar si están de acuerdo con la negociación. Tiene que haber un 50+1 para que se acepte. Si no se llega al 50+1, entonces la negociación se rechaza y vuelves a iniciar. Y todo el trabajo que se haya hecho. Todo el trabajo que se haya hecho se fue. Adiós. Entonces es importante convencer a que cuando estamos negociando tenemos bases para decirlo, ¿no? Sí. O sea, cuando yo estaba en Colima, la representante sindical me dijo un día, nosotros, Luis, también tenemos como sindicato ser cautelosos, cosa que no todos lo consideran así. Y me dice, porque ya me tocó una vez en una negociación en la que exigimos tanto que la compañía tronó y nos quedamos sin ¿cómo se llama? Sin trabajo. Mucha gente se quedó sin trabajo porque no pudo la compañía con lo que estábamos exigiendo. Nos lo dio, pero en el camino tronó. Entonces también tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar en una compañía para ayudarle a que sea competitiva. Eso es un detonante muy bueno que un sindicato piense de esa manera. No todos piensan igual. Muchos nada más piensan en cómo sacarle dinero a la compañía. Sí. Perdón, no, que no saben ofender a algunos sindicatos. Nadie nos ve. ¿Quién sabe? Luis, y bueno, excelente. Pero para ir cerrando ya la charla, muy interesante todo lo que platicas, esta parte de documentarte, de prepararse, ¿no? Porque a veces caemos como en el exceso de confianza, ¿no? Soy muy bueno en lo que hago y con quien me pongan, a la hora que me pongan, voy a salir bien librado. Y la realidad es que no, cuando no nos preparamos, puede ser que la otra persona... Si estás pensando de esa manera es que eres una persona arrogante. Te van a percibir como una persona arrogante y no te van a comprar lo que vienes a vender. De acuerdo. Entonces, bueno, yo no soy el único que vende en una negociación sindical. Está recursos humanos, ¿no? Y recursos humanos pues tiene la parte de laboral en la que nos tenemos que apoyar también para poder estar seguros que lo que vamos a decir pues tiene sustento, ¿no? Entonces, yo apoyo, pero recursos humanos también tienen que hacer su parte. Sí, totalmente. Y es ahí donde entra el estira y afloja, y es en el que durante el día, por ejemplo, que estamos haciendo la negociación, bueno, aquí está mi nuevo planteamiento, y nos salimos y regresamos, y luego ya ellos nos explican, no, mira, es que no lo... Entonces vas ahí negociando hasta que logras algo que conviene a ambas partes. Bien. Pero es interesante. Sí, muy interesante. Sí. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y para ir cerrando, última pregunta. Si te tuvieras que definir en una sola palabra, algo que te caracterice, ¿cuál sería y por qué? ¿Una palabra? Una. ¡Wow! ¡Qué difícil! Pues mira, yo soy una persona que le gusta
gusta a la gente, entonces te podría decir que para mí la comunicación Ok. es importantísima. Comunicación. Importantísima, pero ya también tenemos que agregar el respeto, ¿no? O sea, porque para mí respetar a las personas es lo más importante. Sí. Y una actitud siempre positiva. Entonces es el contacto y pues sumaría empatía, muchas virtudes Muchas que cosas, tienes que sí, tener sí, 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 y que sí, te sí, arrastra sí, la sí. comunicación. Sí, y te digo, por eso yo trato de estar mucho en contacto con el personal de todos los niveles, pues para tener una empatía, como dices, para que las cosas se vayan dando. No acuerdo. puede ser el gerente de planta o el director de planta que nadie se atreva a hablar. O sea, al contrario, tienes que llenarte de lo que la gente dice. De acuerdo. Entonces la comunicación es súper importante. Luis, pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por la oportunidad. Hombre, y gracias también al Mestizal que nos permitió grabar el día de hoy. La verdad es que instalaciones muy cómodas, muy buena comida. Ya habíamos venido. De Exacto, hecho, siempre sí, que sí, nos vemos, sí, nos sí, vemos sí. aquí. Nos hemos visto aquí. Sí, ya sé. Ya somos, vamos a decir que somos socios Ya sé. del Pero, Mestizal. Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y estamos en comunicación. Mario. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.